es, en realidad no es un tema nuevo, son métodos nuevos que vamos a ver. Nosotros ya habíamos visto en clases anteriores todo lo que era cómo materializamos un plano en plano, o sea, en 2D, en coordenadas X e Y, y en la última parte que era altimetría veíamos la parte de altitud, o sea que veríamos la parte en Z. Y ahora lo que vamos a hacer en levantamientos planialtimétricos es unir justamente esos dos temas, unir la planimetría y la altimetría. En la unión de los dos nos va a salir la planialtimetría. ¿Cuál es el objetivo principal de la planialtimetría? Que ustedes conozcan la morfología del trabajo, del terreno donde van a trabajar. Nosotros con altimetría les enseñamos que si teníamos un terreno que tenía 4 vértices, podíamos determinar la altura de esos 4 vértices y más o menos tener una forma del terreno. Pero ese terreno posiblemente tenga distintos tipos de accidentes internos. Entonces, de acuerdo a los accidentes internos, van a ser los métodos que vamos a utilizar. Si pasamos a la... Vamos a poner, así no me olvido, el puntero láser. Si pasamos a la próxima Filmina, vamos a ver, sonó viejo Filmina, ¿no? Pero bueno, somos de esa época. El objetivo es conocer la morfología del terreno y el trazado de planos en curva de nivel. Esos son los dos principales objetivos. Que ustedes no solamente entiendan la forma del terreno viendo planos, generándolos, sino que también ustedes pueden generar esos planos para tener sus propios planos hechos en terrenos chicos, que estamos hablando, terrenos chicos, acuérdense, para nosotros hasta 1 hectárea, donde podemos trabajar, ver las curvas de nivel, la forma del mismo y tomar decisiones de partido para el proyecto. Acá tengo como una definición, ¿qué es una curva de nivel? Ustedes ya lo han trabajado esto en paisaje, en arquitectura, todo, cuando han trabajado en terrenos que tienen distinta morfología, o sea que son terrenos con pendientes. Entonces una de las definiciones que ustedes tienen que conocer es qué es una curva de nivel. Y acá está la definición que dice que es una línea cerrada que une puntos de igual altura. Es la intersección de un plano horizontal con la superficie del terreno, o sea que me está mostrando en plano algo que está en vertical. Y la equidistancia dice que es la distancia vertical constante que separa dos curvas a nivel consecutivas. Justamente este gráfico que he puesto acá es para explicar exactamente esos conceptos. Si yo sigo esta línea, por todo el contorno que le voy siguiendo, voy a tener siempre exactamente la misma altura. Siempre, siempre la misma altura. Y como ustedes ven acá, cada curva de nivel va elevando y va mostrando una forma. Son como si hubiéramos cortado en horizontal la montaña o algo y vamos sacando pequeños bajos. Y nos va a ir dando la forma. Este es el formato que yo tengo para verlo en 3 dimensiones y este es el formato que yo tengo para verlo en planta. O sea, en planta yo voy a ir viendo unas líneas que me van a decir cuál es la morfología del terreno. Entonces, la curva de nivel es esta curva que une siempre puntos de igual cota. O sea que yo siempre que me mueva por ese recorrido voy a tener la misma altura. Y la equidistancia es la distancia vertical entre una curva y la otra. Esa distancia vertical no puede variar en el plano, siempre tiene que ser de la misma altura. Así que nunca puede haber distinta equidistancia. Supongamos que estas curvas en vertical estén separadas cada 10 metros, todas las curvas que nosotros veamos en este plano van a tener un desnivel o una altura de 10 metros. Y teniendo el plano nosotros podemos interpretarlo, podemos leer. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto sería ya una proyección plana, cómo determinamos las curvas de nivel o cómo las vemos. Esto es un plano en planta y esto es un plano en corte. Entonces las curvas de nivel, como dije recién, es esta línea que une puntos de igual cota y se cierra. Nunca esas curvas de nivel se pueden cruzar. Pueden ser tangentes, pero nunca se pueden cruzar una con la otra. Pueden estar muy pegaditas, pero nunca pueden cruzarse. Y la equidistancia, como expliqué recién, es la distancia vertical que hay entre una curva de nivel y la otra. Acá en el corte estamos viendo que la equidistancia es de 10 metros, 10, 20, 30, 40, 50, o sea que voy subiendo. Cada una de estas líneas tiene 10 metros de altura. Y si yo lo veo en plano, también, acá voy a empezar con 0, 10, 20, 30, 40, 50, hasta llegar al punto 60. Esto es un perfil
Yo siempre les sé decir a ustedes que por ahí, para representar rápidamente qué desnivel hay entre Chile y Argentina, se podría ir diciendo que este es el Océano Pacífico y este es el Océano Atlántico. Rápidamente se puede dibujar un perfil exagerado en altura para interpretar distintas altitudes. Entonces lo podemos ver en planta y lo podemos ver en corte. Esto es un mapa tipo Atlas, que es lo que se usa para representación. Nosotros normalmente cuando trabajemos en topografía lo vamos a exagerar a la hora el, de entender el proyecto, pero si no haría falta. Si yo esto lo tendría que hacer como es realmente, y me va a salir una línea así nada más, o sea, va a ser casi inentendible porque se va a ver la curvatura de la Tierra y nada más. Entonces medio el vicio que se ve así, entonces uno directamente lo exagera para poder entenderse. Pero a la hora de trabajar se maneja con las mismas escalas. Estos son 4 planos de interpretación de curvas, que menos este último cuarto de acá, los otros 3 son planos del IGM, hecho a mano y hecho hace más o menos hace 20 años. O, no, perdón, más de 30 años. Era la forma que había para representar los planos, y esa forma de representación se mantuvo hasta el año 2005-2010. O sea, hace muy poco tiempo que los planos se representan en computadora, en 3 dimensiones y con el uso de las nuevas tecnologías. Si no, antes era bastante tedioso generar un plano o conseguirlos. Todos estos planos tienen una serie de características que hay que aprender a leer. En el caso nuestro es raro que trabajemos con planos de una escala que abarque tanto, pero sí nos sirve para partes de ubicación. Como ser esta carta del IGM del Lago de los Molinos, yo la obtuve cuando hice mi tesis. Yo la hice exactamente en este sector. Era la única forma de tener información para poder trabajar. Haciendo acá un poco un zoom a cada carta, ahora se llaman IGN, Instituto Geográfico Nacional. Algunas de estas cartas se las puede obtener directamente comprándolas o viendo un resumen de cada uno. Esta es una carta de llanura por un río, donde en cada uno de estos cuadrados que hemos materializado tiene la cota del punto que está marcado ahí. Esa cota es una cota real de altitud sobre el nivel del mar. Era lo que hablamos de la famosa altura absoluta. O sea, este punto en ese lugar tiene una altura de 401 metros sobre el nivel del mar. Cada cosa que tiene la carta del IGM significa algo. El celeste, bueno, es muy claro, que es el río, y en azul las costas. Luego tenemos esta curva de nivel, fíjense que va serpenteando, una víbora, y tiene como unas rayitas hacia abajo. Eso significa que son barrancones. Entonces, cuando uno lee un plano en planta y tiene toda esa simbología, rápidamente uno puede entender que hay una barranca y hay una caída abrupta. Si ustedes pueden ver, esta es una curva de nivel, esta es otra, y de acá se juntan. Cuando las curvas de nivel se juntan, significa que hay una caída bastante abrupta. Pasando a la próxima carta, esta es una carta ya en alta montaña, esto es la quebrada del Condorito, donde también se representa el río, en este caso se representa en azul con distintos afluentes, y en línea de puntos cuando no es constante el curso de agua, o en línea de puntos cuando los caminos no son constantes, son huellas. En este caso tenemos una línea principal que está a 1900 metros sobre el nivel del mar, y después tenemos otras líneas principales también que están a 1400 metros, y cada línea principal está a una diferencia de nivel de 100 metros entre línea y línea. Acá tenemos que esta curva es de 1900 metros y esta curva es de 1800. Pero cada curva principal en este plano está separada a 100 metros. O sea, entre esta curva principal que está acá y esta curva principal que está acá hay 100 metros de altura. Y hay 3 divisiones de curvas y 4 espacios. Eso significa que cada curva de nivel son 25 metros de altura. Este es 1800, 1825, 1850, 1875 y 1900. Entonces, si yo empiezo a analizar este plano, yo veo que vengo a un sector bastante llano y de golpe caigo abruptamente, sabiendo que cada una de estas líneas está separado verticalmente a 25 metros, hay una caída muy abrupta, está cayendo, si lo veo desde este punto, tengo
100 metros, 200 metros, 300, 400, estoy cayendo 500 metros en una extensión de distancia que no la sé todavía porque no tengo ningún dato horizontal para saber cuál es la distancia. Pero sí sé que hay una caída abrupta de 500 metros entre este punto y el río. Y después otra subida abrupta hasta el otro punto. Como se ve, esta simbología está acá como de piedritas. Es exactamente eso, son pircas que dividen un campo del otro. Eh, Como estos globitos que hay ahí también significa que son sectores pedregosos, con un cuadrado negro se marca un punto en especial, se van poniendo la altura de los cerros y distintas alturas por medio de curvas de nivel. Después tenemos esta carta del IGM, también que tenemos los dos aspectos, tenemos un sector de montaña y un sector de llanura. Esto obviamente todos lo conocen, que es el lago Los Molinos. Aquí hemos materializado algunas alturas. En rojo está la ruta provincial que une, digamos, Córdoba con Villa General Belgrano, que pasa por el Paredón. Y tenemos este sector de montaña donde tenemos muchas curvas de nivel que nos están marcando que hay una caída abrupta desde este cerro hasta el río y desde el cerro hasta el camino. Y después de golpe se aplana hasta llegar al lago. Entonces fíjense que en todo este sector del lago Los Molinos tenemos un camino de tierra y nada más que dos curvas de nivel. Acá no estoy diciendo la altitud de las curvas de nivel porque no la tengo identificada en ninguna parte del plano, pero yo puedo ver que este sector, desde este punto a este punto, hay nada más que dos curvas de nivel. Y en estos sectores fíjense que hay muchas curvas de nivel cayendo, o sea que se nota que este sector de acá un sector de montaña con caída hacia los lados, y cuando me voy acercando al río es un sector plano. Es una de las particularidades que va a tener esta parte del módulo de la materia, es que ustedes sepan interpretar y leer los planos. ¿Por qué sirve eso? Y porque ustedes en distintos proyectos, sean loteos, sean obras, todo tienen que interrelacionarse con otros profesionales, como son los agrimensores, los ingenieros, y tienen que entender cuando ellos a ustedes les presentan un plano por ustedes solicitado, y cuando ustedes lo solicitan tienen que saber qué es lo que van a esperar o más o menos qué forma va a tener. Este es un esquema de graficación de curvas donde nosotros tenemos una curva principal, que es la que está más oscura, y curvas secundarias. La finalidad que tienen estas curvas principales es que no se haga muy complicado de leer el plano. O sea que en algunos lugares nada más aparezca esta curva principal con el dato, como está acá, que es una curva de 400 metros. Y estas curvas, que son las secundarias, por más que están a la misma equidistancia todas, no hace falta que aparezca la altitud. Como ser, este punto está a 400 metros y este punto está a 450. Eso significa que entre estas curvas hay 50 metros y entre las internas hay 10. O sea que yo tengo 10, 20, 30, 40 y 50, eso significa que la equidistancia de este plano es de 10 metros y las curvas principales están separadas cada 50 metros. Es una forma de interpretar los planos y poder leerlo. Es igual que acá, está mostrando que hay un punto que tiene una cota de 397 y con una flecha que marca para abajo. ¿Eso qué significa? Que es una olla o un punto más bajo que las curvas anteriores y en ese lugar se puede juntar agua. Eso lo vamos a ir viendo después un poquito con el paso del tiempo. Fíjense, todo esto que hemos ido hablando de distintas curvas de nivel es para poder solucionar problemas. Uno de los problemas que nosotros podemos solucionar teniendo toda esta información es una rampa, como sea, para generar entre un punto y otro. O sea que nosotros teniendo las curvas de nivel entre este punto y teniendo las distancias, podemos materializar una rampa con una pendiente del 6%, para que sirva para discapacitados o para con gente de una otra movilidad, o simplemente porque en mi proyecto yo quiero hacer una rampa. O sea que no necesariamente la accesibilidad es únicamente para personas que tienen problemas, sino que en nuestro diseño nosotros lo podemos generar tranquilamente. Como yo le dije, conocer, materializar las curvas de nivel, leerlas, aprender a leer los planos, nos van a servir a nosotros para solucionar inconvenientes que nos van a surgir. ¿Cómo haríamos nosotros para hacer este tobogán si no supiéramos las alturas y las distancias de estos puntos? Para este tobogán nosotros utilizamos tranquilamente el perfil, lo que vimos en la clase pasada. Entonces vamos relevando distintos puntos y vamos a lograr poder llegar con el agua y con la gente a salvo hasta esta pileta.
Obviamente esta pileta ahí está vacía, por las dudas no se tiren. Y lo mismo, si yo veo este mango, yo tengo ahí, hay otro tobogán que viene y hace una serie de vueltas hasta llegar a otro punto. Para eso, la única forma de hacerlo bien es conociendo el perfil del terreno, conociendo la morfología del terreno y nosotros haciendo un proyecto de acorde, sabiendo cuáles son las pendientes que tiene que tener eso para que no quede trabado nadie. O sea, si yo me tiro de acá, bajo y vuelvo a bajar acá y no puedo subir, significa que está mal hecho. Entonces siempre tengo que saber los niveles para que el agua llegue a cada destino y pueda subir y pueda bajar. Lo mismo con el arroyo, con todo. Este sería otro proyecto donde, conociendo el perfil, la morfología de todo el terreno, yo puedo hacer estos tipos de toboganes para bajarse y la escalera para poder llegar a subir ahí o hacerlo por otro lado. ¿Para qué otra cosa también nos sirve? Es para interpretar una distancia, un proyecto. Yo tengo la calle acá y que tengo que llegar hasta este punto. Si todo es escalera, no todo el mundo va a poder acceder. Entonces, con un medio de accesibilidad, yo puedo mezclar escaleras y rampas y generar una circulación fluida con una poca pendiente para yo llegar de un punto hasta el otro. Entonces, la única forma que yo tengo de poder hacer este proyecto es habiendo tomado los desniveles en los puntos, o sea, con la nivelación geométrica, haber hecho un perfil para saber la forma exactamente del terreno y al mismo tiempo haber utilizado un método, que es de lo que vamos a ver hoy, para hacer un relevamiento de todo el terreno para ver cómo puedo hacer este proyecto, o al revés, de conocer la morfología del terreno, a mí se me ocurre hacer esto. Y otro tema también es para solucionar algunos problemitas que por ahí podemos tener. Es un poco más grande lo que hacemos nosotros, pero conociendo los niveles podemos unir todas estas carreteras, ir, venir, bajar, subir, o hacer una obra de arquitectura como es esta gran ducha que está acá. Estos ejemplos medios exagerados son a propósito para que vean por qué es tan importante conocer la morfología del terreno y yo qué puedo desarrollar o qué puedo hacer. Estas obras son unas obras impresionantes de ingeniería donde no se va a poder trabajar con un nivel de anteojos, pero el método a utilizar son exactamente los mismos que nosotros vamos a usar con los niveles de anteojos.